En el campo internacional, uno de los temas fundamentales es el origen de las lenguas, los idiomas. Recordemos que Babel fue aquella interpretación de la Biblia donde las gentes no pudieran entenderse por no poder comunicarse, y los idiomas en el mundo tienen su origen, sobre todo el español, y en esto invitamos a Iván Becerra, escritor, profesor universitario y además especialista en semiología. ¿Qué relación del español y la semiología en este trabajo que ha realizado? Bueno, el origen de la lengua tiene aproximadamente 14 siglos. Del español. El español, 1400 años. Porque esto se comienza a manifestar, según el profesor don Ramón Menéndez Pidal, a comienzo del siglo VI, cuando aparecen los primeros neologismos. Los primeros neologismos, que son los denominados primigenios. Originarios del latín, posiblemente. Exactamente. Nacen como una reformulación de la palabra latina. Lo que anteriormente era directus pasa a ser derecho. Lo que anteriormente era pectus pasa a ser pecho. Sí. Lo que anteriormente era lecte pasa a ser leche. Y así sucesivamente. O sea, hay una transformación a raíz del tiempo y de la región donde el italiano en algunas partes, pero el latín generó también otros idiomas como el español o el portugués. Sí, esos son idiomas romances, así denominados. El italiano, el portugués, el francés, el catalán. Tienen una base común. Tienen una base común. Y un estudio de estos, cómo entrar con la semiótica al trabajo del origen de la lengua. Tener una idea de cómo se realizó el cambio lingüístico es fundamental para saber en qué se fundamenta el sistema idiosincrónico de una lengua. Si conocemos, por ejemplo, con el español, que se introdujeron topologías, es decir, sílabas que están ubicadas en el palatal del nicho de la boca, del nicho lingüístico, que es el cielo raso. Se encuentra allí la bóveda palatina y allí se encuentran sonidos específicos. Ahora, en cuanto al español, ¿dónde nace? ¿Cómo nace? En un pequeño pueblo y precisamente con los monjes. Nace, según don Ramón Menéndez Pidal, nace en la vecindad de la Cantabria, justo en la vecindad de la Cantabria. Y exactamente aquí aparece en este díptico en bajo relieve, en marfil, referente a lo que aquí escribe aquel que lo hizo, dice Excedium Cantabri. El Excedium Cantabri, el Excedium es una salita pequeña que se usaba solo para conversaciones entre dos y solo dos personas, para detectar las fallas del habla. Esto lo hacían los monjes para poder detectar algunas fallas lingüísticas. O sea que en la Edad Media y en ese periodo tan Esta terrible, es la denominada Alta Edad Media. claro, allí afortunadamente la iglesia y los monjes encerrados le dieron vida a las historias, a la cultura, trajeron de los griegos la filosofía y trajeron sobre todo los idiomas romances poco a poco, ¿no? Bueno, aquí San Millán de Berceo, que también se le llama de la Cogolla, era un sabio de este siglo VI, pero él nació en el siglo V y muere en el VI. Duró 101 años de vida. Él muere afectado por el exterminio que se le hizo a los cántabros. Muere muy triste. Él lanzó un discurso antes de morir, dedicado a aquel sacrificio de aquellos hombres tan dignos, tan cultos, como fueron los cántabros, porque los cántabros llegaron hasta el Indostán. Eso lo refiere Max Müller en la obra se llama La ciencia del lenguaje. ¿Cómo se impone el castellano frente a otras expresiones también lingüísticas de todas las zonas de Europa? Bueno, el castellano exactamente se va imponiendo
y desplazando el latín vulgar en el siglo VI. Igualmente, en ese mismo siglo, se va desplazando el provenzal de Francia y se va imponiendo la lengua francesa simultáneamente, porque estos son científicos de la Real Academia los que te están afirmando eso. Bueno, Portugal también tiene ese proceso, ¿no? Paulatino de diferenciación y de afirmación de lo propio, tomando la raíz latina, como tú decías anteriormente. Sí, pero recuerda que los portugueses también usan las topologías, que son desde un inicio, que las llamó don Ramón Meréndez Pidal, el fenómeno de la palatalización. El fenómeno de la palatalización era convertir las palabras latinas en palabras palatales gracias a las topologías. La topología Cho, la topología Chi, la topología Chin, la topología Che. No te olvides que el latín tenía como verbo más importante, fundamental para su lengua, el verbo cedo, cedi, ceder. De ese verbo se genera un nominativo que es César, que significa administrador. Que ahí pasa todos los idiomas porque en el fondo el César de Roma, el César, va a pasar a ser el zar de Rusia, va a pasar siempre el término emperador. Ahora es interesante ese aporte del latín y en eso la iglesia ha sido fundamental. Los monjes católicos, claro, con la visión protestante viene una secularización más aguda, ¿no? La iglesia tuvo una gran responsabilidad. Todo lo mejor que pudo haber sacado y desarrollado el imperio, la iglesia, según todos los historiadores, recoge lo más importante del bajo imperio, cuando ya prácticamente se está extinguiendo. Estaba de último emperador Rómulo Augustulo, que fue depuesto por los godos y no se le encontró nunca un sucesor, porque los godos no querían que fuera sucedido por ninguno. Ahora, claro, también viene después toda la influencia musulmana, mucho más tarde, especialmente con la caída de Constantinopla, y vienen otros idiomas y otras lenguas, y una mixtura, una mezcla de vocablos, ¿no? Sí. Cuando comienzan a llegar los moros a la península ibérica en el 711, lo primero que atacan es la fortaleza de los Baños. Ahí se producen 200 muertos. Eso aparece en la obra de don Ramón Meréndez Pidal, El español en sus primeros tiempos. Vamos a unos compromisos comerciales y regresamos contigo para seguir hablando un poquito de la importancia del idioma, inclusive en las relaciones internacionales, porque hoy en día incluso Naciones Unidas tiene oficializado varios idiomas y es la manera en que pueden interpretarse de los 193 estados con unos 40 idiomas distintos, por lo menos en 4 refractarios. Ya regresamos con Iber Becerra, escritor.